Bien, hay que ponerle a aceptar, parece ahí al computador que se está grabando el... Bien, muy buenos días. Vamos a comenzar en comité, que se llama, habemos dos senadores, el senador Sandoval y yo. Falta uno para dar el quórum oficial, digamos, y ahí iniciamos formalmente la sesión, pero aquí viene llegando la senadora Pascual. Bueno, entonces ahora iniciamos formalmente la sesión. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Bien. Estábamos partiendo en comité. Le agradecemos a la senadora Pascual también, que integró la Comisión de Vivienda un buen tiempo y ahora viene en reemplazo del senador Espinosa para efectos del quórum. Entonces, sin más, ya vamos a presentar a nuestros invitados, agradecerles también por asistir o estar conectados a la sesión, pero antes de eso, secretario, la cuenta, por favor. Gracias, presidente. En primer término, se recibe un oficio del señor ministro de Vivienda y Urbanismo informando acerca de acciones y querellas deducidas por el Serviu. Asimismo, el señor subsecretario de Justicia envió un oficio en que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de esa repartición. A su turno, el señor subsecretario de Bienes Nacionales remitió información referida a concesiones de áreos, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto. También se recibe un oficio del señor ministro de Vivienda y Urbanismo con antecedentes estadísticos disponibles respecto de subsidios de arriendo, ya enviado a vuestros correos. Por otra parte, cabe señalar que se formularon 4 indicaciones suscritas por todos los miembros de la comisión al proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos, seguros y accesibles para las mujeres, las que se contienen en el comparado que fue enviado también a vuestros correos. Además, se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia respecto del proyecto en tabla: Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Fundación Alcanzable y Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile. Por último, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, invitada a exponer acerca de la iniciativa recién aludida el día de hoy, comunicó en la tarde de ayer que está en etapa de análisis, recogiendo opiniones de los distintos gobiernos regionales, por lo que se excusa en esta oportunidad y pide concurrir en una sesión posterior. Eso es, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta ovarios, senador Sandoval. Sí, no, muchas gracias, presidente. ¿Cuándo se le cursó la invitación a los gobiernos regionales? La semana pasada, el día miércoles le mandamos la... la verdad que nos habían dicho que el presidente no iba a estar y que iba a ser reemplazado. Tenían que ver por quiénes lo reemplazaban. Lamentablemente en la tarde de ayer, en definitiva, nos informaron que no iba a poder asistir nadie y que estaban disponibles para hacerlo en una sesión posterior. Sí, sería bueno reiterarle la relevancia y la importancia que tiene. Tenemos la Asociación de Municipalidades, que son fundamentales en los proyectos que vamos a tramitar si no contamos con una participación activa y comprometida de los ambos instancias. Evidentemente que nos generaría una situación especial, no deseada para la tramitación del proyecto. Pero yo quiero aprovechar, presidente, si me permite un punto vario, porque en este minuto se está desarrollando en Puerto Aysén una reunión con directivas de los comités de viviendas de la localidad. Son en realidad alrededor de 8 comités que involucran 2 entidades patrocinantes. ¿Cuál es el problema que surge en este caso? Esto está referido específicamente a un problema de una chacra en particular, de todos los terrenos que tenemos nosotros en Aysén, particularmente en algunas localidades como Puyuhuapi, como Puerto Cisnes, como Aysén, tienen serios problemas por el tema de la calidad de los terrenos sobre los cuales se emplazan estas localidades. Puerto Aysén es prácticamente emplazado sobre una zona mallinosa. La complejidad para construir vivienda ha sido un problema que históricamente se ha planteado, incluso más. La última gran construcción que se hizo, 2 comités, Amuyén 1 y Amuyén 2, de una agrupación Guapi, 202 viviendas, hubo que hacer todo un experimento en materia de la compactación y se implementó un método nuevo de compactación dinámica.
El problema está que en este caso en particular, esta chacra Weber, son dos lotes, el E y el F, por cerca de 92.000, 93.000 metros cuadrados, que está pensado, presidente, incluso más. El anteproyecto de loteo está aprobado por la Municipalidad de Puerto Aysén. La Municipalidad de Puerto Aysén señala que no hay ninguna restricción en relación al plan regulador comunal, en relación al emplazamiento del proyecto. Pero ¿cuál es el tema? Es que hay una zona de turbera, hay problemas de pantano. Usted sabe que la ley hoy día prohíbe el drenaje de zonas pantanosas, está prohibido expresamente en el Código de Agua respecto a ese particular. El problema está en que los comités están ahí en una camisa de fuerza. Tienen el terreno con el anteproyecto loteo aprobado. Son casi 300 las familias que están con esta situación, por eso aprovecho ya que está el ministerio acá, ¿no es cierto?, que tome los antecedentes. Esto lo hablé con el ministro Monte el día de la cuenta, el domingo recién pasado. Y me señaló que iba a articular, puesto que en este preciso instante se está desarrollando esta reunión en Puerto Aysén y desgraciadamente el sector de vivienda no está presente. No concurrió. Esto se lo señalé al ministro. Le dije, ministro, esta es una situación compleja, grave, que puede transformarse en algunos temas, acciones indeseadas que nadie quiere, pero sería bueno, presidente, que pudiéramos... aprovechando que está el ministerio, ¿no es cierto? En este minuto se está cerrando y no está el sector de vivienda. Está el delegado, está el gobernador, está el alcalde, están los comités, y se suponía que era una reunión que estaba coordinada para ese mismo objeto. Entonces, yo creo que vamos a tener que verlo. Yo creo que en el Ejecutivo, particularmente, más allá de los problemas específicos que están viviendo estos comités, el tema que resolvemos con la camisa de fuerza, que nos significan a veces ciertas normas con respecto al terreno. O sea, si aplicáramos en estricto rigor la ley en materia del uso de suelos en la zona de Puerto Aysén, difícilmente podemos poder construir algo. Porque está Puerto Aysén levantado prácticamente en una zona de altos niveles de ¿cómo se llama?, de humedad. Han tenido que realizarse experiencias pilotos extraordinarias para impulsar la compactación de esos terrenos. Y lo mismo pasa en un par de otras localidades más. Por lo tanto, junto con el problema específico, yo creo que sería bueno, presidente, que pudiéramos ver qué hacemos con respecto a las normas, particularmente con el Código de Agua y las limitaciones que tienen en relación al tema del drenaje de las zonas de humedales y otras cosas así, particularmente en lugares donde o hacemos algo o simplemente a la gente, bueno, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, dígame entonces dónde me voy a construir mis viviendas. Y donde usted se vaya, se va a encontrar con el mismo problema. Y en este caso en particular, al lado de este loteo que están aprobados por la municipalidad, se realizó otro loteo, el Canelo, que tuvieron que drenar, y drenaron y están construidas sus viviendas. Por eso son cosas que va a haber que compatibilizar entre la protección de la humedad, de todo lo que eso significa, y evidentemente las necesidades que tienen las familias por construir sus viviendas, presidente. Muchas gracias. Muy bien, gracias, senador. Senadora Claudia Pascual. Sí, gracias, presidente. Solo antes de tener que retirarme a la otra comisión, solicitar, sugerir, digamos, que entiendo que la nómina que se lee es de gente que ha pedido ser escuchada. A lo mejor también sería bueno extender invitaciones y yo, si me permite, sugerirle al Colegio de Arquitectos también que pudiera opinar sobre este proyecto de ley. No la Asociación de Arquitectos, que son distintos. Por eso digo... permitirme eso, y me disculpa, presidente, pero lamentablemente en Constitución nos están esperando también. Muchas gracias, senadora. Recogemos la invitación, ¿sí, secretario? Sí. No, quería aclarar, don David, el día jueves se habló con la gente de Agorechi, se les envió la invitación ese día jueves, y como decía, ellos están muy interesados, pero piden que se reagende. Sí. Eso era, para precisar. Sí, senador. Sí, no, presidente, porque hablaba también con Vicente. Efectivamente, el Código de Agua es así, es una camisa de fuerza para este tema. El problema está cómo compatibilizamos la norma en aquellos lugares donde viven en un pantano. O sea, la gente desarrolló las localidades de las ciudades en esos contextos. Y bueno, hoy día está bien, habrá que ver cómo perfeccionarlo, pero yo invitaría, presidente, con el Ejecutivo a ver qué se puede hacer sobre este particular. De hecho, el propio ministro, dicho su paso, por su intermedio, presidente Vicente, manifestó que efectivamente la ley es extremadamente amarrada en ese sentido y que habría que hacer un análisis para ver cómo modificar esa materia. En aquellas localidades, en aquellas ciudades donde no hay alternativa. O sea, y en el caso de Aysén tengo en Poyohuapi, lo tengo en Puerto Cisne, lo tengo en Aysén. No lo tengo en Tortel porque son puras rocas, te fijas, ahí la roca más plana es la que se utiliza para construir una vivienda. Pero las otras tres localidades son prácticamente zonas de mallín y de pantano.
Muy bien, lo recogemos entonces, senador, y también la propuesta de la senadora Claudia Pascual de escuchar al Colegio de Arquitectos, el Colegio Nacional, en el fondo entendemos, ¿no? De arquitectos. Muy bien. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Hemos sido convocados el día de hoy para continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país. A esta sesión han sido convocados y agradecemos la presencia, ¿no?, de la Cámara Chilena de la Construcción, el vicepresidente nacional, el señor Orlando Sillano, el presidente de la Comisión Ciudad y Territorio, Bernardo Echeverría, y el abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, señor Carlos Pinto. Y también nos acompaña de la Asociación Chilena de Municipalidades, el director de la Unidad de Seguimiento Legislativo, don Miguel Moreno. Por parte del Ministerio de Vivienda, ha estado acompañando, va a acompañar el trámite de este proyecto el jefe de la División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgos, y la asesora legislativa, Janet Tapia. Muchas gracias a todos por asistir o conectarse también. Como decíamos al comienzo, van a ser nuevamente invitados. Estábamos en conversación, habían confirmado en una primera instancia, pero ayer nos dijeron que preferían venir en una siguiente sesión a Gorechi, de los gobernadores. Bueno, y ahí tenemos un listado, y ahora se suma el Colegio de Arquitectos también, que los vamos a convocar. Entonces, nada, les pedimos que puedan presentar, ¿no?, su opinión y observaciones al proyecto de ley. Recordemos que este proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, estamos en segundo trámite y por tanto acá en esta primera etapa de audiencias en la comisión, luego lo pondremos en votación, ¿no?, cuando terminemos el debate para aprobarlo en general, y ahí se va a la sala y ahí si se aprueba en la sala, obviamente se abre un plazo de indicaciones para la discusión en particular. Entonces, digo esto no solamente por una cuestión procedimental, sino que nos serviría mucho que las observaciones estén como orientadas en lo posible a bueno, su visión obviamente de lo aprobado ya en la Cámara de Diputados y qué queda pendiente, qué mejoras se podrían seguir haciendo en este siguiente trámite, en este segundo trámite acá en la Comisión de Vivienda del Senado. Le ofrecemos la palabra entonces en primer lugar a la Cámara Chilena de la Construcción. Ahí ustedes nos dicen si van a compartir la presentación. Adelante, por favor. Tiene que prender el micrófono. Adelante. Sí, señor vicepresidente Orlando Sillano. Sí, se escucha bien. Vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Quisiera saludar por su intermedio, señor presidente, a los integrantes de esta Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado. Agradecemos que esta comisión haya accedido a invitarnos para dar a conocer nuestras apreciaciones sobre el proyecto de ley de planificación territorial, ya que es fundamental para el crecimiento de las ciudades. Hoy día tenemos 57 IPT actualizados y 231 que, bajo la ley vigente, deberían actualizarse. Para esto existen 1,8 profesionales promedio por plan para desarrollar esta labor. Esto es solo una muestra de lo relevante que es la planificación territorial para nuestro gremio, porque sabemos que parte importante de los problemas del crecimiento sostenible de nuestras ciudades tiene que ver con no contar con un sistema de planificación que sea funcional a estas necesidades. Finalmente, quisiera, señor presidente, que pueda darle la palabra a don Bernardo Echeverría, socio de la Cámara Chilena de la Construcción y presidente de nuestra Comisión Ciudad y Territorio, quien desarrollará nuestra presentación. ¿Aló? Sí. Sí, lo escuchamos. Señor presidente. Sí, por favor, entonces, si le pudiera dar la palabra, sí, señor presidente, a don Bernardo Echeverría para que haga la presentación. Muy bien, muchas gracias, don Orlando. Adelante. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, me voy a referir básicamente a 6 puntos. Independiente de esto, vamos a hacer llegar una minuta más extensa a la comisión en los próximos días. Lo primero de todo, y tal como señalaba el señor vicepresidente de la Cámara, es la importancia que le damos a este tema. Estimamos que es de suma importancia para mejorar el estándar de nuestras ciudades y las posibilidades de crecimiento, desarrollo de vivienda, etcétera. Tenemos en ese sentido una buena opinión sobre la presentación de este proyecto. Eso es una primera aproximación. Sin embargo, claro, hay aspectos que pudieran ser perfeccionados. Hay algunos ajustes que se hicieron entre el tratamiento en la comisión de la Cámara y este texto actual. Sin embargo, todavía hay factores, ¿no es cierto?, que pudieran ser perfeccionados. En primer término, quisiera referirme al tema del monitoreo de los planes reguladores contenidos en este proyecto. Lo primero de todo es que tenemos en el artículo 28 sexis la actualización de los instrumentos de planificación territorial. El organismo encargado era elaborar un informe bienal de monitoreo en base a los indicadores de seguimiento, criterios de actualización y rediseño del instrumento. Corresponder a la respectiva Secretaría Regional Ministerial, supervigilar el cumplimiento de esta disposición, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones podrá establecer indicadores de seguimiento, criterios de actualización y rediseño mínimo. Lo primero de todo es que en promedio, ¿no es cierto?, tenemos 5 profesionales en la Seremi DDU por región. Y esto significa, ¿no es cierto?, que vamos a tener algunos problemas con dotación aquí. Hay un tema de costos, ¿no es cierto?, aquí que hay que meditar y que hay que considerar para viabilizar esta medida. Y como orientación principal, nosotros quisiéramos que la ley se ajustara en este sentido a los ciclos municipales. Esto es a los 4 años. Los 4 años es el ciclo, ¿no es cierto?, en el cual se renueva la autoridad municipal, y quisiéramos, ¿no es cierto?, romper lo que existe hoy día, en que el ciclo de estudio de los IPT, ¿no es cierto?, trasciende el periodo municipal respectivo, y con ello pasa muchas veces que el trabajo realizado se pierde y se debe reiniciar enteramente desde cero. Es un tema que nos han planteado de diversas regiones. Entonces, es fundamental fortalecer los equipos de las Secretarías Regionales y Ministeriales para supervigilar el cumplimiento de esta disposición. Eso es lo uno. Lo segundo, tratemos de ajustar, sugerimos, ¿no es cierto?, los ciclos al periodo alcaldicio. Y la ordenanza debiera establecer indicadores de seguimiento y criterios haciendo referencia a elementos puntuales o mantener los actuales de actualización cada 10 años que hoy día está vigente. Ese es el primer punto. Como decimos, es un tema de perfeccionamiento del proyecto más que un tema de controversia mayor. Lo segundo es densidades mínimas. Artículo 34, nueva Ley General de Urbanismo. Los nuevos planes reguladores intercomunales o metropolitanos, o bien sus actualizaciones o modificaciones, podrán establecer incentivos en las normas urbanísticas aplicables en sectores y su área de influencia, que dichos planes identifican como zonas de buena accesibilidad a bienes y servicios públicos relevantes. Asimismo, en dichos sectores podrán definir las densidades mínimas que podrán establecerse en los planes reguladores comunales. La nueva ley general hace referencia a que las densidades máximas, mínimas y o promedio podrán establecerse en los planes reguladores comunales. Este es un tema que hemos discutido largamente con Vicente acá. Lo primero de todo es que la densidad promedio no existe. O sea, este tema de la densidad promedio, acuérdense que el plan regulador no es la realidad misma, sino es un marco que define el potencial de ocupación del territorio. No es, ¿no es cierto?, por lo tanto, la ocupación misma del territorio. La ocupación puede hacerse con estándares distintos de los establecidos en la norma. La
La norma solo establece bordes para estos estándares. Para ejemplificarlo de una manera muy simple, uno podría establecer sobre 1 metro cuadrado de la comuna, ¿no es cierto?, una densidad infinita, y eso inmediatamente genera que el promedio de la densidad de la comuna es infinito. ¿Sí? Entonces, la densidad promedio es un tema, ¿no es cierto?, muy débil desde el punto de vista de la planificación. La densidad mínima, ¿no es cierto?, es un tema que uno debiera resguardar como mecanismo de no segregación urbana. Pero también tiene ciertas condicionantes. O sea, el territorio no se ocupa únicamente en vivienda. Y aquí, aparentemente, cuando estamos hablando de densidad, estamos hablando de densidad de vivienda. No es la única acepción de densidad. Esto, si uno toma la ordenanza del 92, que es la base de la actual, la densidad es cualquier variable, ¿no es cierto?, sobre unidad de territorio. ¿Sí? O sea, puede ser densidad, ¿no es cierto?, la constructibilidad, el porcentaje de ocupación de suelo, etcétera, son densidades físicas. Entendemos que aquí se está hablando de densidad de vivienda. También es importante señalar que no todos los planes reguladores usan esta norma urbanística. Hay planes reguladores que no tienen normas sobre densidad. Y esto también tiene cierta racionalidad, llevándolo a un extremo que creo que le planteaba a Vicente semanas atrás. El caso japonés, ¿no es cierto? En Japón está prohibido establecer densidades habitacionales, ¿no es cierto?, en los planos reguladores respectivos. Digamos. Ese es un extremo. Y eso lo hace, ¿no es cierto?, porque el sistema de ordenanza japonés es pro vivienda, es muy fuertemente pro vivienda. Y le da lo mismo, ¿no es cierto?, si en un terreno determinado hay una edificación de una vivienda de 400 metros y en el terreno del lado hay los mismos 400 metros construidos, con las mismas condiciones, ¿no es cierto?, urbanísticas, de distanciamiento, ocupación de suelo, etcétera, pero ocupado por 8 departamentos. Eso en Chile, en los casos en que se usa el mecanismo de densidad como mecanismo de restricción y en el fondo de segregación, es imposible. Entonces, las densidades deberían ser obligatorias dentro de los planos reguladores intercomunales y comunales, además de ser mandatorios para los planos reguladores comunales y no opcionales, en la medida que acoten zonas de buena accesibilidad a bienes y servicios públicos urbanos, entendiendo de que se están refiriendo a la densidad habitacional. Debería dejarse también establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones criterios mínimos con los que se definirán las zonas de buena accesibilidad y bienes públicos urbanos. Y esta referencia a áreas de influencia que está en el texto, creo que al menos requeriría ser definido. Hoy día, ¿no es cierto?, entendemos que no hay en la ley una definición de esas áreas de influencia, por lo tanto, habría que acotar si es que uno quiere usar ese término, que yo creo que es prescindible, porque basta, ¿no es cierto?, la definición para el sector. Factibilidad económica. También este es un tema en que se puede perfeccionar el texto. El plan regulador comunal estará compuesto de una memoria explicativa que contendrá los antecedentes socioeconómicos y aquellos relativos a crecimiento demográfico, desarrollo industrial, de factibilidad económica de la propuesta y demás antecedentes conceptuales y técnicos que sirvieron de base a las proposiciones y los objetivos, metas y prioridades de las obras básicas proyectadas. Aquí, ¿no es cierto?, quisiéramos entender que cuando se habla de factibilidad económica, se está hablando, ¿no es cierto?, de la factibilidad económica en la infraestructura básica para ocupar ese territorio. Es nuestra interpretación, pero el texto no lo dice. Entonces es importante, ¿no es cierto?, que se fijen los parámetros de lo que es la factibilidad económica que se está pidiendo. Entendemos que no es, ¿no es cierto?, la factibilidad económica de desarrollar la ciudad en forma A, B o C, porque la norma no determina eso, solo establece, ¿no es cierto?, límites y parámetros. Por lo tanto, ¿no es cierto?, las preguntas relativas, ¿no es cierto?, a un cambio, ya sea en una zona que se va a densificar o en una zona que se va a extender, debieran ser, ¿no es cierto?, relativas, ¿no es cierto?, a la factibilidad urbanística de ocupar ese territorio.
por ejemplo, ¿no es cierto?, se va a requerir de un colector de aguas lluvias en ese territorio, un colector mayor, al cual se conecten a su vez todos los desarrollos que se hagan en esa nueva zona. Eso, ¿no es cierto?, puede ser evaluado en términos estimativos en el plano de lo económico. Lo mismo, ¿cuál es el costo, ¿no es cierto?, de sacar las aguas servidas de ese nuevo territorio? ¿Cuál es el punto de conexión, ¿no es cierto?, con la infraestructura existente? ¿Cuál es el punto, ¿no es cierto?, de conexión de las matrices de agua lluvia? ¿O va a hacerse, ¿no es cierto?, cada desarrollo va a conectarse por su cuenta? El plano regulador, al extender el límite urbano, normalmente define la vialidad estructurante. También puede haber algún grado de evaluación de costo en torno a eso. Quisiéramos entender, ¿no es cierto?, qué es eso, pero nos gustaría que el texto, ¿no es cierto?, en ese sentido, fijara algunos parámetros más precisos sobre qué está hablándose, ¿no es cierto?, al plantearse este tema. Otros temas a considerar sobre el artículo 92 bis orgánico constitucional de municipalidades, artículo 39 orgánico constitucional sobre gobierno de administración regional. Primero, resguardar las capacidades de los funcionarios del Estado en planificación urbana y materias afines, debiendo ser obligatorias las capacitaciones, a lo menos en algunas comunas y regiones, además de que el mismo entregue un plan de capacitación en los próximos 2 años. Creemos que esto es muy importante, sabemos que es uno de los elementos componentes de este proyecto de ley, pero también habría que acotar un poquitito, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos entendiendo por esa obligación, cómo se materializa, etcétera. Después, resguardar la calidad de los planes fortaleciendo equipos dentro de la Seremi mismo, para que los silencios positivos ante el cumplimiento de plazos dentro de la Seremi no sean por falta de capacidad de respuesta. Aquí una digresión previa. Uno de los puntos más débiles hoy día en términos de capital humano es el tema de las asesorías urbanas en los municipios. O sea, si uno toma el universo completo de municipios, verá que hay muy pocos, ¿no es cierto?, que tienen una fuerte componente de capital humano en esa materia, y la mayor parte no los tiene. Quisiéramos haber visto en este proyecto de ley un fortalecimiento de las asesorías urbanas. Entiendo, ¿no es cierto?, que no está en la agenda, y creemos que, y en eso compartimos la opinión del Ministerio, que lo primero es fortalecer la Seremi. Si fortalecemos la Seremi, ¿no es cierto?, podemos avanzar en un futuro, ¿no es cierto?, hacia un fortalecimiento más racional, ¿no es cierto?, de la capacidad de planificación comunal. Pero en este tema del fortalecimiento de la Seremi, particular cuidado debiera darse, ¿no es cierto?, a esta idea de que cuando se le consulta a la Seremi por un nuevo plan regulador, no sea el silencio positivo el que prime, sino el pronunciamiento. Y por favor, que no sea porque no tiene capacidad de capital humano para resolver las consultas. Porque eso sí que sería un absurdo. O sea, si llegara a darse ese silencio positivo, que no se dé por falta de dotación, ¿no es cierto?, en ese ámbito. Y finalmente, resguardar la posibilidad de seguimiento de los planes a partir de la publicación de hito en el diario oficial. Yo sé que la publicación completa de los planes es muy cara en el diario oficial, pero simplemente el anuncio de que está publicado y que se subió a la página web respectiva, ¿no es cierto?, debiera ser suficiente para notificar a todo el mundo de la existencia de un determinado cambio. Este es un deber mínimo de transparencia, ¿no es cierto?, y que debiera, ¿no es cierto?, practicarse por todos los actores y todos los municipios en particular, que tienen situaciones muy diversas desde el punto de vista financiero. En el año 2023-27, municipios tenían disponibles todos los documentos mínimos del PRC en sus webs. Entonces eso nos habla, ¿no es cierto?, del vacío que tenemos. Eso no más, presidente. Y como le digo, haríamos llegar una minuta complementaria. Muy bien, muchísimas gracias. La presentación de la Cámara Chilena de la Construcción, bueno, por la presentación, los elementos y en la minuta, claro, agradecemos, sobre todo pensando en que nos estamos poniendo en el escenario que el Senado va a aprobar la idea de legislar y por tanto ya estamos pensando en posibles indicaciones, ¿no? Trabajar en propuestas de indicaciones con el Ministerio de Vivienda, con los asesores, etcétera. Entonces, todas esas propuestas, esas minutas orientadas hacia esa
posibles indicaciones se agradecen. ¿Le parece, prefiere, senador, que estamos los dos, escuchar y después hacemos las preguntas y comentarios? Vale, muy bien. Entonces vamos a continuación a la palabra a la Asociación Chilena de Municipalidades, el director de la Unidad de Seguimiento Legislativo, Miguel Moreno. Adelante. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los parlamentarios presentes, invitados y personal administrativo de esta comisión. Primero, quiero dar la excusa del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde Gustavo Alessandri, quien por motivos de agenda no ha podido estar presente en esta oportunidad, como así había manifestado su deseo de estar. En la misma medida, señalar el agradecimiento de la asociación por la invitación cursada para dar a conocer nuestra opinión sobre un tema tan relevante y tan necesario hoy día, que es, digamos, la actualización en el planeamiento territorial, que quienes lo sufren y perciben, digamos, la mala política que hasta hoy de no coordinación que tenemos es justamente nuestras vecinas y vecinos en desmedro de su calidad de vida. Nos han invitado a colocar nuestra mirada a este proyecto de ley y la verdad que queremos señalar primero que cuando uno observa el país, sus 345 comunas y al interior de ella consulta con sus alcaldes, sus consejos municipales, cuál es la realidad que se sustenta desde el punto de vista de los instrumentos de planificación territorial, podemos señalar sin lugar a duda que un gran porcentaje de estos municipios sí tienen instrumentos de planificación territorial. Pero naturalmente lo que permanentemente se esboza es la demora en la tramitación, digamos, de estos procesos de planificación, la desactualización que existen en estos instrumentos y, por cierto, se plantea que el mayor desafío que hoy día existe y problema es buscar un sistema de planificación territorial dinámico que se relacione, digamos, con la realidad país desde el punto de vista comunal y que haga viable el que estén sintonizadas todas las instituciones que están inmiscuidas en el ámbito de lo que es este IPT. Cuando uno observa el proyecto de ley, y ve, digamos, que el 95% del país tiene estos instrumentos vigentes, concluye que se está cumpliendo la norma. Pero esta norma, naturalmente, no se condice con el momento actual. Son normas que están obsoletas en relación a los cambios que se experimentan en el territorio, porque el territorio es dinámico y muchas veces, digamos, el plan regulador dice una cosa y el desarrollo del territorio dice otra. Ahí no hay sintonía. En consecuencia, la actual normativa se caracteriza por un excesivo formalismo. Creemos que hay una duplicidad de funciones y una falta de coordinación entre los diferentes instrumentos del Estado en la tramitación de estos IPT. Razón por la cual consideramos que es necesario adaptar la actual norma urbanística a la realidad territorial y hacer frente a este déficit habitacional y la falta de terreno que tengan características y cualidades para hacer proyectos de interés público relevante. Dicho esto, estos tres antecedentes descritos nos permiten asegurar que el proyecto que el Ejecutivo nos ha planteado recoge estas necesidades que los municipios tienen y es un muy buen proyecto de ley, porque nos está señalando en los antecedentes del mensaje que no es un problema, digamos, de cobertura, sino que es de la actualización de estos instrumentos o de estos IPT al momento actual. Por cierto, que para actualizar estos IPT, se hace hoy día más nunca necesario modernizar y hacer más eficiente
el sistema de planificación territorial para resolver en forma oportuna los problemas territoriales que existen. ¿Cómo? ¿Cuáles? Primero, reducir los plazos para la elaboración y aprobación de los planos reguladores comunales. Que exista un alineamiento entre los PLADECO y los instrumentos de planificaciones comunales, que hoy día no existe. Nos parece racional y lógico que nos entreguen atribuciones a los municipios para aprobar propuestas de normas urbanísticas especiales, elaboradas por la CEREMI del MIMBU, la habilitación normativa de terreno, para la aprobación y elaboración de planes maestros de regeneración de barrios y para aprobar los planes seccionales de remodelación. Eso nos parece lógico. También es interesante la facultad que nos entrega el proyecto de ley para que los servicios regionales de vivienda puedan asociarse con municipalidades o entidades público-privadas, que nos permita un desarrollo de un proyecto habitacional con equipamiento y mejoramiento urbano. Esto es muy necesario, porque generalmente las comunas, sobre todo las comunas, semiurbanas o las comunas rurales o semirurales, la parte de equipamiento desde el punto de vista del mejoramiento urbano siempre es deficiente. También nos parece interesante que como objetivo el proyecto de ley busque capacitar a los consejos municipales en materia de planificación urbana. No podemos nosotros dejar de entender que nuestros concejales llegan por el voto democrático, que los territorios se expresan, pero muchas veces sus condiciones desde el punto de vista profesional no sintonizan, digamos, con lo que es el desarrollo urbanístico de la comuna. Y naturalmente es necesario buscar la manera de aquellos concejales que lo deseen puedan, digamos, capacitarse en estas materias urbanísticas, de manera que cuando expresen las opiniones en los consejos municipales tengan los elementos necesarios y suficientes con los antecedentes del aprendizaje, poder opinar en forma fundada. Ahora nos referiremos en nuestra presentación a los aspectos más fundamentales que el proyecto de ley toca respecto a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En lo específico nos vamos a referir al artículo 5 de esta ley que rige a los municipios, donde le agrega al artículo 5 la potestad de aprobar la propuesta de normas urbanísticas especiales elaborados por la Secretaría Regional Ministerial. También este artículo 5 le agregan y nos da la potestad de elaborar y aprobar planes maestros de regeneración de barrios y también aprobar planes seccionales de remodelación. La verdad que el comentario nuestro a estas nuevas atribuciones que nos entregan en el artículo 5, nos parece, digamos, que nos está reconociendo a los municipios la capacidad de ser cogestores del desarrollo urbano, especialmente en zonas donde el instrumento de planificación vigente es insuficiente. Eso nos parece bien. Además nos entrega la facultad de elaborar y aprobar planes maestros de regeneración, nos entrega herramientas que están orientadas a abordar la segregación urbana y también el deterioro habitacional y déficit de servicios básicos. Esto nos autoriza también la aprobación de planes seccionales de remodelación, se permite la intervención en sectores estratégicos. Esto es muy útil para zonas urbanas, para zonas industriales o espacios de reconversión, digamos, funcional. Esos son los comentarios que nosotros hacemos a las nuevas potestades que nos entregan, digamos, a la inclusión en el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Nos parece bien. También en el artículo 65 agregan una nueva letra, el proyecto, una nueva letra, la letra B, donde nos señala que al aprobar el plan regulador comunal por el alcalde,
el plan seccional de remodelación, los planes de detalle, las propuestas de normas urbanísticas y la habilitación de normas para terreno. Estos elementos, conjuntamente con el plan de inversión de infraestructura, movilidad y espacio público, y los estudios, proyectos y obras y medidas no incluidos en esto, sean propuestos por los interesados conforme al artículo 179 de la Ley General de Urbanismo. Nos parece que es concordante este nuevo inciso en el artículo 65, en la letra B, que el proyecto lo determina, porque dialoga, digamos, con las modificaciones que está planteando el proyecto de ley. La misma situación cuando habla de la incorporación de la letra O en el artículo 79 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Por lo tanto, también saludamos la incorporación en el artículo 65 de estas indicaciones. En el artículo 67 también nos señala la actual ley que el alcalde debe dar cuenta pública al Consejo Comunal, al Consejo Comunal de la Organización de la Sociedad Civil y al Consejo Comunal de Seguridad Pública. También el artículo 67 describe que la cuenta pública se debe, mediante un informe escrito, deberá hacer referencia a lo menos a los siguientes contenidos. Y ahí, cuando habla de contenido, este proyecto de ley agrega la letra M, donde dice que fuera de aquello el Estado debe incorporarse como contenido el Estado de Planificación Territorial de la comuna, de los procesos de planificación territorial de nivel comunal en curso y o del estado de la actualización del respectivo instrumento para lo que se considera los informes de monitoreo a que se refiere la Ley General de Urbanismo. Respecto a este inciso M, ¿qué es lo que piensa el mundo municipal? ¿Qué es lo que piensan los alcaldes? Que es relevante que sea incluido en la cuenta pública lo señalado más lo incorporado en la letra M. Sin embargo, señalan que este es una necesidad que va a obligar a cada una de las comunas a buscar la manera de contratar a un profesional urbanista. Por cierto, los municipios en general no tienen este profesional al interior de sus municipios. Se le agrega, mediante la incorporación de esta letra M, un nuevo deber que obliga a tener un profesional urbanista y, por cierto, aumentan las obligaciones a los municipios, pero no van acompañados del financiamiento respectivo. Es decir, un alcalde que no tiene un asesor urbanístico va a tener que contratarlo. Su presupuesto, generalmente muy acotado, no le va a dar para pagar ese profesional y consideramos que desde esa perspectiva debería buscarse la manera de financiar lo que los municipios hoy día están demandando desde el punto de vista de lo que el articulado nos plantea de la contratación de un urbanista. Y en el artículo 72 se agrega un inciso final donde nos señalan que la capacitación al Consejo Municipal en Planificación Urbana y materias afines será llevado a cabo por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo directamente o a través de terceros. Los miembros del Consejo Municipal podrán cursar el programa de formación y capacitación. Esto nos parece estupendo porque naturalmente que los concejales no los podemos obligar a que ellos formen parte desde la perspectiva de esta inciso final respecto a lo que va a ser la capacitación de ellos. Porque entendemos, digamos, que la Cámara nos recogió y cuando decía deberán cambió por la palabra podrán cursar el programa de formación y capacitación, porque los concejales en su libre definición podrán programarse para formar parte de estos cursos de capacitación. Pero consideramos que debe incluirse en esta normativa, en el artículo 92 al inciso final, hay que incluir, digamos, también a los equipos técnicos municipales que tienen que estar capacitados.
no solamente los concejales, sino que los equipos técnicos, para que el diálogo al interior de los municipios, entre los equipos técnicos y los concejales, sea viable y surta el efecto que es el que la opinión sea fundada y que se mejore, digamos, la opinión de los municipios. ¿Cuáles son las conclusiones finales? En términos generales, aprobamos una excelente nueva iniciativa desde el punto de vista de nuestra mirada, que está respondiendo a los anhelos que como Asociación Chilena de Municipalidades hemos planteado desde larga data respecto a la actualización de los planes reguladores comunales. Creemos que la habilitación normativa de terreno es un aspecto muy importante para la construcción de proyectos de vivienda de interés público. Además, creemos que facilitar el cambio del uso de suelo para proyectos habitacionales es de un interés país, un interés público. También pensamos que entre una o más municipalidades, como lo señala el proyecto de ley, pueden asociarse con entes públicos o privados o con el Ministerio de la Vivienda. Nos parece que es una mirada más integradora, que en sociedades mixtas habitacionales estas demandas y estas alianzas son necesarias y que se debe participar mancomunadamente en la producción de políticas relativas a la ciudad. Nosotros creemos también que es necesario simplificar y racionalizar los trámites de estos IPT porque diversifica los mecanismos de modificación de las normas urbanas. Además, que fortalece los mecanismos de gestión urbana existentes, aumenta los niveles de certeza en el proceso de planificación y aplicación de los IPT y fortalece las capacidades regionales y locales para el ejercicio de las competencias en lo que es la planificación urbana. Por último, presidente, nos parece que, por cierto, esperemos que todos los entes incumbentes aprueben este proyecto de ley. Creemos que no solamente se debe fortalecer el rol de planificador de los municipios, sino que también exigir mayores capacidades técnicas y el proyecto de ley así lo denota con los asesores urbanísticos. Valoramos los cambios realizados en el primer trámite en la Cámara porque recogieron nuestras ponencias y aquí queremos solicitarle a este Senado que, siendo procedente el nuevo desarrollo, digamos, para cumplir cabalmente en el territorio lo que el proyecto de ley plantea, este proyecto de ley debe tener una glosa presupuestaria o debe tener un informe financiero. Porque cuando uno ve y observa los esfuerzos que hacen los parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado, el desvelo de las horas en mejorar los proyectos de ley o en levantar iniciativas de proyectos de ley, la verdad que si hiciéramos un compendio de los proyectos de ley que existen en este país, veríamos que hay un gran porcentaje que no son aplicables en los territorios, producto de que no tienen financiamiento. Porque en la letra son muy dables, racionales y lógicos, pero la aplicabilidad en el territorio, la gran afrenta que tienen quienes deben aplicarlo, que son las unidades más básicas, digamos, desde el punto de vista de lo que es gestión Estado, que son los municipios, la verdad que son inaplicables por la falta de recursos. Nosotros creemos que de aquí deberían hacer una propuesta, como es un proyecto del Ejecutivo, que así lo demande, que venga el informe financiero. Y si van a dejar suscrito la aplicabilidad de este proyecto de ley en los territorios a los gobernadores regionales, que borremos la palabra deberán. Deben los gobernadores regionales entregar los recursos a los municipios para que el proyecto de ley sea espíritu y carne en los territorios, porque si no, sería uno más dentro de los cientos de proyectos de ley que son letra muerta en los territorios. Nada más, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al director de la Unidad de Seguimiento Legislativo, Miguel Moreno, de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Sí, puede apagar el micrófono, don Miguel. Ahí, gracias. Bien, abrimos palabras, consultas, comentarios. Senador Sandoval, después yo. Sí, muchas gracias, presidente. Comentario, bueno, primero que nada agradecemos obviamente ambas exposiciones en el día de hoy, indudablemente que son ilustrativos y desde el punto de vista de la necesidad que tenemos de mejorar estos mecanismos para perfeccionar esta situación que se ha ido transformando con el tiempo acá en esta comisión, reiterada y sistemáticamente, en una queja permanente de la excesiva exigencias burocráticas, de permisos, de trámites, de plazos que no se cumplen en las tramitaciones de diversas iniciativas. Nosotros no hace mucho aprobamos aquí otro que tiene que ver, ¿verdad?, con la atención, secretarios, usted me recuerda, de la atención de fenómenos urbanos consolidados, y se generaron también una serie de modificaciones al proceso de planificación territorial para darle un poquito más de flexibilidad al proceso mismo. Sería bueno, después el Ejecutivo seguramente nos planteara cómo van leyendo uno con la otra, porque el otro entiendo que ya es ley ya, por lo tanto, ¿verdad?, hay normas que ya están en pleno proceso y que probablemente habrá que revisar en relación a su efectividad. Lo segundo es que, bueno, la Cámara siempre nos plantea el problema del personal, que aquí tenemos una necesidad evidente. Yo creo que el gran mérito que tiene esta ley es que se puede hacer cargo, en mi opinión, de dos materias que son súper relevantes en materia de actualización. Yo creo que la regionalización le está faltando una pata en el desarrollo del perfeccionamiento, que es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que lleva muchos años, ¿verdad?, en una situación muy todavía necesariamente debemos procurar corregir y avanzar. Y sin ir más lejos, no nos olvidemos de la cuenta pública del presidente, que decía que le iba a meter no sé cuántos cientos de dólares, ¿verdad?, al Fondo Común Municipal, para asegurar que ninguna comunidad a lo largo de todo el país tuviera un rango mínimo, ¿no es cierto?, per cápita, y que evidentemente no se avanzó más allá del discurso, ¿no es cierto?, del anuncio de la creación de este fondo especial. Pero comparto lo que dice también respecto de la asociación, es que el tema de la capacitación, yo no sé, don Miguel, yo creo que es un tema que es tan transversal, porque aquí se nos plantea un tema respecto al mecanismo de la planificación. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el otro lado de las monedas que son tan relevantes? Por ejemplo, la capacitación en materia de manejos presupuestarios de los municipios, ¿ya? Los concejales muchas veces son los que tienen que ver, lo que tienen que aprobar el Pladeco, los planes de inversiones, los presupuestos municipales. O sea, evidentemente que tenemos ahí una necesidad. Y no solamente en los consejos, no solamente en los municipios. Los gobiernos regionales les pasa exactamente lo mismo. Y ejemplos uno los tiene en su propia práctica en la región de Aysén. Tuvimos y esto es una información a nivel nacional, para dar un ejemplo, porque siempre se sitúa el punto de conflicto en los municipios. Creo que los municipios se han quedado atrás, básica y esencialmente hemos tenido un Estado irresponsable en no actualizar las normas que rigen al mundo de los gobiernos comunales. Pero, por ejemplo, el año pasado, la Contraloría General de la República señalaba que al 31 de noviembre, o 30 de noviembre, no sé cuánto, es que estaba poniendo un día más ya, pero bueno, que al 30 de noviembre, por ejemplo, el año pasado, en promedio, la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales era bajísimo. Incluso algunos al nivel de bajo el 30%. O sea, que decía la Contraloría que el año pasado los gobiernos regionales, al 30 de noviembre, que era el término del año, la ejecución presupuestaria era bajísima. 60%, 30% en algunos municipios, o sea, en algunos gobiernos regionales. Pero ¿qué pasó entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre? Que el informe de gestión que entregaron el propio mecanismo hablaban de una ejecución del 94, 96, 97%. ¿Y qué es lo que pasó? A propósito de la gestión y cómo perfeccionamos, ¿verdad?, el equipo técnico, los directivos, toda la instancia que tienen con este tema, es que en los últimos meses se dedica el gobierno regional a transferir todos los recursos que era posible y aparecía el presupuesto, ¿no es cierto?, como ejecutado por el solo hecho de haberlo transferido. Hubo unas buenas modificaciones en la norma legal precisamente para revertir esta situación, porque era un autoengaño, ¿no? Pero sí creemos que en el tema, creo yo, don Miguel, y las municipalidades en particular,
deberíamos de aprovechar esta norma porque modifica la ley orgánica constitucional, una instancia que viene del Ejecutivo, y eso nos pudiera dar quizá un espacio adicional para, más allá de lo que tiene que ver con los instrumentos de planificación, hay muchas acciones que son indirectamente, que están vinculadas también con este tema, que pudiera ser también un mecanismo para perfeccionar esta norma. Nosotros, yo fui alcalde durante muchos años y tengo en el corazón, ¿verdad?, el gobierno comunal. Lo conocí muy de adentro por todas las dificultades, todos los problemas, el voluntarismo, el mayor de los afanes e intenciones que se tienen, y efectivamente siempre se manifestó este tema que no deben aprobarse normas que no tengan el debido financiamiento. Pero el informe presupuestario de esta ley, secretario, ¿cuánto dice la plata que se va a incorporar para que lo vea? Esto viene del Ejecutivo, así que el Ejecutivo me levanta las manos y dice así. ¿Ya? Y es un proyecto que viene de allí. ¿Ya? O sea, este informe financiero, don Miguel, se hace con... ¿Qué significa esto? ¿Cero o huevo? No sé, pero... Pero el informe financiero, usted decía que hay que agregarle al informe financiero, dice: la implementación de las indicaciones no irrogará un mayor gasto fiscal debido a que su principal contenido es normativo y respecto a cambios de procedimientos que afectan al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estos se realizarán con los recursos y dotación vigente. No irrogará mayor gasto fiscal la implementación de las indicaciones. Y usted está señalando, ¿verdad?, que implementar este tema, como ejemplo que plantea el requerimiento también que hace la Cámara respecto a la asesoría urbana. Yo creo que tener un asesor urbano, al menos en determinados municipios, determinado nivel de población hacia arriba, ya yo creo que debería ser una situación... Bueno, pasó con los juzgados de policía local, ¿se acuerdan? Al final se aplicó a todo nivel y el juzgado de policía local, que hoy día no se sabe qué es lo que hacen, pero se transformaron en un gasto permanente en los municipios desde el día que se instaló, y no con cualquier grado. Después del alcalde, el juez de policía local, aunque no mueva una pluma, ¿no es cierto?, ni un papel en todo el mes, recibe una altísima remuneración, sin una... ¿Me entendí? Por eso yo creo que aquí el tema de los asesores me parece a mí súper significativo, porque se requiere esa mirada más amplia respecto del desarrollo del territorio, que vaya mucho más allá, ¿verdad?, del director de obra, que además está metido en la cotidianidad del proceso de permisos de edificación y otras cosas. Creo, presidente, que mi única situación respecto a este particular es que, bueno, vamos a imponer todo el entusiasmo a objeto de entender, porque además esto es una necesidad que tiene que ser rápida. Necesitamos rapidez, agilizar, y ese es por lo menos nuestra disposición y nuestro compromiso, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Bueno, me sumo, complemento algunos comentarios y consultas, ¿no? Primero, de la presentación de la Cámara Chilena de la Construcción, parece que los datos que ponen al final, ¿no?, en estos temas a considerar, cuando dicen al 2024 el 31% de los municipios tiene asesoría urbana, o sea, un porcentaje muy, muy bajo. Al año 2023, 27 municipios tenían disponibles los documentos mínimos del PRC en sus páginas web. O sea, hoy día todos los municipios tienen páginas web y solo 27 tienen los documentos disponibles. Bueno, el tema de los silencios positivos, ¿no? Al 2024, 0,3 profesionales de la Seremi Mimbu por plan regulador a actualizar. Entonces, claro, tenemos una ley que exige, ¿no?, cierta actualización cada 10 años. Acá hay modificaciones que van en la dirección correcta, creo que ambos lo presentan, pero sin duda que tenemos ahí un déficit en las capacidades instaladas para hacer buenos procesos y actualizaciones, ¿no?, de los planes y de la planificación territorial. Y ahí yo pensaba como esto de la planificación intercomunal, o sea, aprovechando la escala del gobierno regional, ¿no? Porque es distinto pensar una lógica en que cada municipio, estoy pensando sobre todo en los municipios más pequeños, porque los más grandes tienen más espaldas, tienen más recursos, pueden contratar efectivamente asesorías urbanas y tener equipos permanentes, digamos, para aquello. Deberían, ¿no? Deberían contar con esos recursos, pero la gran mayoría de los municipios pequeños, medianos, estoy pensando acá en la región de Valparaíso, la provincia
de Quillota, la provincia de San Antonio, de Marga Marga, ¿no? Municipios pequeños y medianos en el fondo que no tienen esas capacidades. ¿Cómo generar esta planificación territorial intercomunal y donde el gobierno regional o se postulen asesorías del nivel provincial, sobre todo en estas ciudades en el fondo que van creciendo y que se genera una inevitable coordinación, ¿no? Urbana o territorios incluso semirurales que van avanzando hacia un desarrollo urbano muchas veces no muy equilibrado. Entonces, ¿cómo generar esas postulaciones? Vamos a escuchar a Gorechi la próxima semana, ¿no? Pero efectivamente de postular procesos de planificación y asesoría más en esta escala media, ¿no? Porque es distinto que cada municipio le presente su proyecto al gobernador, que lo hacen. Imagínense ese proceso versus esta idea, ¿no? Donde el gobierno regional tenga una mirada más de planificación urbana. Acá, por ejemplo, el Gran Valparaíso, la zona metropolitana del Gran Valparaíso, ¿no? Que implica Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, o sea, 4 comunas que concentran un porcentaje importante de la población. Entonces, estoy pensando en esa escala a propósito del financiamiento. Yo no tengo expectativa de que venga en las indicaciones del Ejecutivo que vengan más recursos. Lo vamos a pedir, lo podemos solicitar, pero lo podemos negociar. Pero ¿cómo vamos generando, dados los recursos que se transfieren al nivel regional? Hemos aprobado el royalty minero, hay otras propuestas ahora de regiones más fuertes, de centralización fiscal, o sea, donde los gobiernos regionales tienen, acá en la región de Valparaíso se acaba de aprobar la estrategia de desarrollo regional a 10 años, y donde uno de los ejes es planificación territorial, urbano, ¿no? Vivienda y urbanismo, etcétera. Entonces, ahí hay recursos disponibles, pero ¿cómo hacerlos más eficientes en la línea de instalar capacidades? Claro, hay otro ámbito que es el de fortalecer las capacidades desde las seremías. Y ahí, obviamente, eso es responsabilidad del nivel central, ¿no? De fortalecer las seremías regionales, y cómo las seremías prestan también asesoría urbana a los municipios y están supervisando y están acompañando esos procesos de planificación territorial. Pero como que ahí tenemos un cuello de botella, digo yo, ¿no? Como de capacidades instaladas, porque digamos, las modificaciones normativas creo que hay consenso general que apuntan en la dirección correcta, puede que falten algunas, pero en la parte de recursos y cómo orientar los recursos para hacerlos más eficientes hacia una planificación más permanente, actualizada, moderna, ¿no? Y con esta escala, y eso quería preguntarle a ambos, pues, como pensar en esta escala no solo local de pequeña ciudad o municipio, sino que la escala de zonas metropolitanas, la escala provincial, para efectos también de la relación con el gobierno regional. Por ahí mis comentarios y preguntas por ahora, y agradeciendo ambas presentaciones que las vamos a estudiar. Hay algunos elementos que vienen con propuestas específicas y también la Cámara Chilena dijo que nos va a hacer llegar una minuta más extensa. Todos esos insumos nos servirán a la hora de pensar indicaciones y negociar con el Ejecutivo qué posibles recursos, cómo pensamos recursos disponibles desde el Estado, ya sea este proyecto o disponibilizar recursos desde el nivel regional a los municipios y los territorios. Por ahí. Entonces, devolvemos si quiere el mismo orden, y también me gustaría darle la palabra al Ejecutivo, por cierto. Cámara Chilena, después Asociación y después Ministerio. Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, tenemos una situación bien particular. Lo primero de todo es que estamos en una transición, ¿no es cierto?, en que determinadas funciones están ejercidas por el gobierno central a través de la seremía y que se deben ser trasladadas, ¿no es cierto?, a los gobiernos regionales. Ese es el primer tema, y probablemente el foco en esto debiera ser una seremía supervisora, una seremía interpretativa, antes que una seremía, ¿no es cierto?, ejecutora de la planificación. Y la planificación debiera ir migrando, ¿no es cierto?, al gobierno regional. Ese diría que es el primer aspecto, ¿no es cierto?, en esto. Entonces, las capacidades que hay que fortalecer en la seremía son, claro, la técnico-urbanística, pero también las jurídicas, ¿no es cierto?, en materia de derecho urbanístico, en materia, ¿no es cierto?, de derecho administrativo, etcétera, que deben ser sus puntos nucleares.
El segundo tema es el tema del gobierno regional. El tema del gobierno regional no está definido claramente, ¿no es cierto?, el aspecto planificación urbana del gobierno regional. Pero además esto se cruza con un segundo factor, ¿eh? Y es que estamos pasando progresivamente de una planificación urbana, ¿no es cierto?, comunal, a una planificación intercomunal y a una planificación regional. Y hoy día tenemos, ¿no es cierto?, además del plan regulador comunal, tenemos el plan regulador intercomunal, ya sea metropolitano o no, y tenemos además el plan regulador de ordenamiento territorial, que es indicativo, pero que también tiene un enfoque regional. Entonces uno debiera pensar que en un mediano plazo, y no esperamos esto de este proyecto de ley, por supuesto, la asesoría urbana debiera migrar hacia una asesoría territorial más general. O sea, el gobierno comunal debiera contar con un instrumento que le permitiera abordar más allá del límite urbano, ¿no es cierto?, y pensar el territorio en su conjunto, tanto en lo urbano como en lo periurbano como en lo rural. Entonces, creo que estas cosas hay que mirarlas en una perspectiva de largo plazo y ojalá, ¿no es cierto?, ir ordenando las medidas legales y administrativas que se van tomando, ¿no es cierto?, en función de esa mirada. Entonces, fortalecimiento, claro, en la Seremi lo visualizamos, el tema de los gobiernos regionales, hay que definir el estatuto de la planificación en los gobiernos regionales. En ese sentido, hay algunos gobiernos que ya han tomado el tema del plan regulador intercomunal y por lo tanto eso debe ser deberá actuar como laboratorio de este tema. Y lo que se puede hacer hoy día en fortalecimiento a nivel local, que básicamente pasa por una mejor asesoría de la Seremi y soporte de la Seremi, ¿no es cierto?, a esta función a nivel local, esperando, ¿no es cierto?, en un segundo paso pasar a generar instituciones e instancias, ¿no es cierto?, a nivel local que den cuenta de la complejidad de los problemas que vamos a tener hacia adelante. Sí, gracias. Senador Sandoval, sí, es que cuando expresa la Cámara Chilena de Construcción uno le queda de repente en la norma, como estamos tratando de resolver los problemas, de repente hay fenómenos emergentes de los cuales no nos hemos hecho todavía cabalmente parte del tema, a propósito de los loteos rurales, ¿ya? En zonas rurales, que se ha generado una verdadera complejidad y ha surgido todo un fenómeno urbano distinto y una discusión donde en definitiva lo que se ha hecho en general desde el Estado, para no hablar de gobierno en particular, a pesar que no me gusta la norma que ingresó, ¿verdad? La dificultad, al final la solución es a través de la limitación, ¿verdad? Pero el problema es que no nos hacemos parte de esa realidad. Hay un problema de suelo, hay un problema de costo de suelo, hay un problema de planificación, hay un problema de cambio cultural también de la sociedad, de que está viendo el mundo rural de una perspectiva distinta. No sé cómo nos vamos a ser parte también de ese fenómeno en este proceso, porque existe, ¿ya? Existe, y un tema que además nos está generando hartos yo no diría problemas, pero sí hartos desafíos para ver cómo lo canalizamos. Teníamos el caso de uno se mete, ¿verdad?, en las redes, además la precariedad a veces o la falta de regulación que genera también todo un proceso de situaciones de loteos irregulares, de los cuales evidentemente muchas familias terminan siendo estafadas por no tener una norma con más claridad. Eso, presidente. Muy bien, me hizo recordar, senador, en La Ligua, por ejemplo, una zona muy extensa como territorio, ya se ha ido construyendo una especie de ciudad paralela a punta de loteos, ¿no?, y de ya miles de personas que están viendo, y lo cual genera, ¿no?, temas vinculados a cobertura sanitaria, eléctrica, informalidad, irregular. Entonces, claro, ¿cómo te haces cargo? Y el municipio absolutamente sobrepasado por esa realidad. ¿Cómo te haces cargo desde una planificación del territorio a esas realidades? Asociación Chilena de Municipios. Gracias, presidente. La verdad que pienso que lo que voy a decir, el senador Sandoval me puede señalar para qué me va a repetir lo que yo ya sé, pero creo que es bueno para que quede la historia de la ley. Chile geográficamente, desde el punto de vista municipal, tiene 345 unidades a lo largo y ancho del país. De estas 345
municipios existentes, el 90% de ellos viven, subsisten y desarrollan, digamos, una política municipal en sus territorios con lo que reciben del aporte del Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal, solamente hay 8 municipios que aportan al fondo y con eso se distribuye dentro del resto de los otros municipios. Y el Estado solamente aporta el 3% a ese fondo que se distribuye en los 345 municipios. Esa es la realidad. Los recursos que se generan para la sobrevivencia de la administración municipal nace de los propios municipios y de los presupuestos, digamos, permanentes que cada uno tiene por las actividades en su territorio. Hay municipios que hoy día no tienen directores de obras municipales. Entonces uno se pregunta, cuando se quiere legislar, cuando se quiere mejorar las condiciones, como sí busca este proyecto de ley que creo que apunta en la dirección correcta desde la mirada de los alcaldes a lo largo del país, no es menos cierto que hay situaciones que persisten y estamos en una época, digamos, desfasado de la contingencia vigente y tenemos que, de repente, un director de obra atiende a 3 o 4 municipios en forma paralela. Y eso naturalmente provoca lo que todo es conocido por todos nosotros desde el punto de vista de que la desactualización, la no sintonía en planes de desarrollo territorial armónico, incluso dentro del asociativismo que ellos puedan tener. Y nosotros planteamos y decimos, bueno, frente a esta realidad subsisten los municipios. Trabajan, tratan de hacer la mejor función en su territorio con las precariedades financieras, digamos, que cada uno de ellos enfrenta, unos más, otros menos. Pero hoy día con esta nueva figura que aparece de los gobiernos regionales, los gobernadores regionales, la verdad que también tenemos que saber y hay que decirlo, muchos gobernadores regionales actúan con discrecionalidad y con un centralismo que hoy día en las regiones se crearon este instrumento los gobernadores regionales para descentralizar el país. Pero la verdad que en el fondo, dentro de cada región, se produce el centralismo y va a depender de la mirada que tenga el gobernador para buscar un mecanismo de interrelacionarse con los municipios. Nosotros tenemos municipios, dentro de estos 345, hay 278 que son rurales, que si no existiera el Fondo Municipal no podrían existir. Entonces, esa es nuestra realidad. Y cuando no tienen profesionales para postular a los proyectos que levanta, digamos, el gobierno regional para asignar recursos, la verdad que siguen en la inopia absoluta dado esta situación. Y hoy en día estamos colocando el asesor urbanista. Imagínense ustedes, en esta concepción, esta descripción que yo he hecho, cómo van a aplicar las normas de esta ley al no tener un asesor urbanístico financiado por alguien, porque los propios recursos y lo que reciben del Fondo Común Municipal no les va a alcanzar para contratar a ese profesional. Entonces, esa realidad, disculpe que sea incisivo en aquello, esa es la realidad que hoy día vivimos los municipios. Por eso que buscamos, muchas veces la mirada siempre es muy citadina, muy de la mirada urbanista. Pero cuando, por ejemplo, se legisla de acá, desde la capital, el mismo Ministerio de la Vivienda con lo que son los recursos para las viviendas sociales, dice, a tanto el metro cuadrado. Yo le pregunto al senador Sandoval, lo que se designa de los valores del subsidio habitacional, si tiene aplicabilidad allá en Coyhaique y Aysén. No lo tiene porque es una realidad distinta. Las platas de aquí no sirven para allá, es una parte ínfima. Entonces, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de los municipios rurales, cuando hablamos de los asesores urbanistas, estamos hablando del mismo tema. Por eso que somos incisivos en plantear el tema del financiamiento para estos asesores urbanistas. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, Miguel Moreno. Ministerio de Vivienda, Vicente.
Gracias, presidente. Por su intermedio, solo comentar o responder a algunos de los tanto de las presentaciones como de lo que se ha discutido acá en la sesión. Efectivamente, muchas gracias. En relación a los profesionales, tenemos unos desafíos bien importantes. Yo coincido con ello. Nosotros tenemos un promedio funcionario, yo estaba revisando nuestro informe de DUI un poco mayor al que presentó Bernardo en la presentación de la Cámara de Chile de Construcción. Nosotros tenemos 10,1 personas que trabajan por DUI por región. DUI son los Departamentos de Desarrollo Urbano e Infraestructura, la CEREMI, de Vivienda y Urbanismo, siendo la mayor la RM, que tiene 35 funcionarios, y hay 4 regiones con 5 funcionarios. Pero y eso podemos compartirlo después también, porque es un informe que hicimos internamente, justamente porque entendemos que, y esto es una cuestión previa a este proyecto de ley, lamentablemente hoy día hay muchas funciones de las CEREMIS que no han tenido reflexión del funcionamiento, así como también pasa también con los municipios. Pero lo cierto es que este proyecto, y quiero ser claro en ello, no está instituyendo la asesor urbanista, no está instituyendo las facultades con mayor exigencia, sino que todo lo contrario, diría yo. Este proyecto de ley lo que pretende es que justamente las atribuciones que hoy día tienen las municipalidades las puedan ejercer con mayor facilidad. Entonces, nosotros como ministerio no nos podemos abstraer de una discusión de fondo respecto al funcionario de los municipios. Estoy de acuerdo con esa discusión, o estamos de acuerdo con esa discusión. Pero este proyecto de ley no viene a sumar mayores exigencias, sino que, en nuestra opinión, viene a facilitar y a abrir el abanico de posibilidades que tienen los municipios y gobiernos regionales para poder ejercer estas atribuciones, sin, por cierto, entender de que una discusión respecto a cómo se ejercen estas facultades y los funcionarios y funcionarias que la ejerzan ciertamente requieren un refuerzo, sobre todo en un contexto donde, debo decirlo, lamentablemente se ha puesto de moda decir que queremos menos funcionarios públicos. Y aquí yo creo que hay una coincidencia muchas veces en que lo que requerimos son más funcionarios justamente para las distintas atribuciones y desafíos que tiene nuestra ciudad. Yo creo que ese punto es importante ver cómo lo canalizamos. En todo caso, este proyecto algo hace, porque este proyecto primero está reconociendo que las propuestas de planificación, no solamente de los planes reguladores, sino que todas las distintas gamas de instrumentos pueden ser también puestas por privados. Por cierto, tiene que aprobar el Consejo Municipal en el fondo, pero la posibilidad de que se hagan ofertas o que se hagan posibilidades también y que van a ser aprobadas, por cierto, por el Consejo Municipal, es una posibilidad. Y también estamos reconociendo una fuente de financiamiento que hasta el año pasado operó de manera bastante importante para los procesos de planificación, que hice relación con traspasos financieros de los gobiernos regionales, que tenía una cláusula presupuestaria que lamentablemente este año no se aprobó o no se incluyó, y que nosotros estamos incluyendo ahora en este proyecto de ley como permanente. Esto es que los gobiernos regionales puedan financiar los procesos de planes reguladores de las comunas. Creemos que es un financiamiento bien importante, bastante más importante que puede entregar el Ministerio de Urbanismo hoy día, para ser sincero. Vicente, Sí, ¿puedo acotar una pregunta? Eso está muy bien por comuna. El nivel que quede como ley muy explícito como para orientar los recursos, dado que son escasos, el nivel también intercomunal o la asociatividad, cosa de que no sea como que se le ocurre a alguno hacerlo, sino que algo que esté más explícito, pues si no nos vamos a llenar de postulaciones por comuna y va a ser un poco viable. Solo quería como comentar en relación a aquello. Lo tenía anotado en mi respuesta, presidente. Y puedo saltarme a aquello. Efectivamente, hay dos temas con respecto a los planes regulares intercomunales y metropolitanos en este proyecto de ley. En primer lugar, se están estableciendo herramientas nuevas para los planes regulares intercomunales y metropolitanos, justamente para atender a lo que usted indica en relación a cierta coherencia entre los planes regulares comunales de su comuna. Eso hoy día existe en todo caso. O sea, hoy día los planes regulares intercomunales y metropolitanos efectivamente pueden mandatar establecer ciertas condiciones a los planes regulares comunales. Pero ¿qué pasa hoy día? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que dado que nos demoramos mucho en la planificación metropolitana o intercomunal, luego los planes regulares comunales tienen que ajustar esas normativas para que se lleven a efecto. Eso pasa, por ejemplo, con los incentivos que establecen los planes regulares intercomunales para bienes de interés público, que no se han podido efectuar porque se demora mucho. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Este proyecto de ley, aparte de facilitar la tramitación de ambos planes, estamos estableciendo nuevas herramientas para los planes regulares intercomunales. La que comentó don Bernardo a partir de la Cámara de Construcción,
en relación a establecer densidades mínimas es una innovación. Pero además se señala en el proyecto de ley que los planes regulados intercomunales pueden actuar inmediatamente, pueden actuar no solamente fijando densidades mínimas, sino que también pueden establecer disposiciones transitorias de materias propias del nivel inferior cuando modifiquen normas de su ámbito de competencia. ¿Qué significa esto? Que no van a tener que esperar a la modificación de un plan regular comunal y se podrá modificar por parte del intercomunal cuando sea, por cierto, justificado en el fondo. Pero ¿qué es lo que se pretende con esa medida? Que un plan regular intercomunal pueda actuar in actum inmediatamente y que luego el comunal tenga que ajustarse a aquellas necesidades intercomunales. Creemos que esto es una modificación bien importante para verificar la coherencia, particularmente en regiones donde existen comunas que de alguna forma, cuando una ciudad tiene más que una comuna, así podríamos decirlo, una suerte de planificación consecutiva. Eso está en el proyecto de ley hoy día. Además de la modificación también de las necesidades mínimas que fue incorporado en el proyecto de ley de planificación en el primer trámite y que de ahí me voy a hacer cargo con respecto a un punto que comentó Bernardo y también Miguel, también se reemplaza el artículo 37 bis ampliando y precisando los casos en que el procedimiento de enmienda va a ser también factible en los planes regulares intercomunales. ¿Y cuál es la gracia del proceso de enmienda? Que es un proceso más rápido también. Y al ampliar esa herramienta vamos a tener, o sea, hoy día tenemos problemas, para poner un ejemplo, en la región metropolitana de Santiago hay vialidades que sabemos que no vamos a ejecutar porque tienen un inmueble de conservación histórica y para eso necesitamos aplicar el plan regular metropolitano con el procedimiento normal. Nosotros acá estamos estableciendo un procedimiento de enmienda justamente para precisar y enmendar esos problemas o esas actualizaciones de manera más ágil. Respecto al financiamiento, efectivamente no hay una limitación respecto a cómo los gobiernos regionales aplican su artículo 22, que era básicamente como la práctica estaban financiando. Para ser sincero, bueno, siempre quiero ser sincero, para ser preciso más bien, disculpe. Esta facultad, nosotros analizamos entre el año 2003 y 2024 y efectivamente hubo alrededor de 30.000 millones de pesos traspasados para planificación, tanto para nivel intercomunal como nivel comunal, pero difería mucho respecto a región por región. O sea, había regiones que no aportaron ningún recurso y hubo regiones que aportaron cerca de 1.000 millones. O sea, en el fondo hubo regiones que apostaron por la planificación y algunas regiones que decidieron apostar por otras cosas. Nosotros creemos que este proyecto de ley quizás pueda mejorarse o discutirse, hace un guiño finalmente a que la planificación son responsabilidad de los municipios y que en el fondo vayan a pedir por estos recursos porque van a ser parte de sus cuentas públicas, como señaló Miguel, pero que al mismo tiempo los gobiernos regionales también sientan esto como parte de responsabilidad de sus comunas. Creo que ese aspecto que usted comenta, senador, podría mejorarse quizás en el texto que discutamos luego de la aprobación en general. Luego, un par de detalles más. Se habló del periodo ojalá ajustar informe de seguimiento ajustado a los periodos políticos de municipalidades. Creo que eso es interesante. Creo ahí habría que ver el detalle de cómo se propone, pero creo que parece bastante interesante. Respecto a la facultad de la densidad mínima, efectivamente nosotros estamos pensando solamente como algo residencial, o sea, los términos actuales de la densidad. Pero justamente lo que se pretende es que con esta densidad mínima se puedan establecer requisitos mínimos para ciertas zonas donde evidentemente no es una buena estrategia establecer una densidad que no pueda cumplir con el potencial constructivo de aquella zona, porque hoy día muchas veces lo que nos pasa en distintas zonas es que se baja la norma de densidad, pero se mantiene la constructibilidad y se mantiene la altura. Y entonces, como no conversan, ¿qué es lo que nos pasa? Que tenemos buenos alternativas para construir, o sea, tengo una buena superficie, una buena altura, pero como tengo baja densidad, puedo hacer muy pocas unidades de departamento, y eso hace que el negocio sea no muy bueno porque las unidades son pocas y las unidades pocas son más caras. Entonces, lo que se pretende acá es, ojalá, que en esta área de influencia, que también creo que se puede definir mejor, de manera más precisa, establecer densidades mínimas de manera tal de que se pueda aprovechar la inversión, muchas veces, la mayoría de veces pública que se ha hecho, por ejemplo, en torno al metro o transporte público, en el fondo, que es el caso, el típico ejemplo.
La factibilidad económica, yo también creo que se puede definir mejor, fue un agregado que se estableció en la Cámara de Diputados, la discusión de la Cámara de Diputados, así que creo que se puede trabajar en aquello. Efectivamente, hay municipalidades que no tienen directores municipales, eso se cubre hoy día por parte de la Ceremi, casi todas están en la región del senador Sandoval, son como 7 regiones, 7 comunas en el caso de Aysén. Y último punto, respecto a algo que comentaba el senador Sandoval en relación al proyecto de ley de parcelaciones. Efectivamente, nosotros estamos trabajando en el proyecto de parcelaciones que está en primer trámite, ha sido una tramitación compleja, hay distintas visiones en torno a este asunto, que es un asunto que efectivamente tiene distintas miradas y eso ha complejizado ciertamente el proyecto. Hoy día no ha avanzado todavía, sigue en su aprobación en particular en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados en primer trámite. Sin embargo, quería acotar, y que quede en la historia de la ley, que hoy día una forma de enfrentar con normativa actual el fenómeno de las parcelaciones ciertamente era los planes regulares intercomunales o metropolitanos. ¿Y por qué? Porque el artículo 183 de la Ley General de Construcciones establece que los planes regulares intercomunales o metropolitanos podrán establecer condiciones para determinados desarrollos de urbanización o para la infraestructura de nivel de equipamiento infraestructura de equipamiento de nivel intercomunal y también para la aplicación del artículo 55. O sea, ¿esto qué significa en la práctica? Significa que un plan regular intercomunal podría establecer condiciones, así como lo hace hoy día el plan regular metro de Santiago, no las podría establecer respecto a la subdivisión predial mínima, eso está establecido por otra ley, pero sí podría decir, mire, en este lugar tenemos que para el 55 vamos a privilegiar tal tipo de uso o vamos a establecer determinadas condiciones de urbanización de manera tal de que pudiese hacerse este proceso de manera más ordenada. Eso es hoy día normativo, o sea, eso no habría que modificar nada. Sí habría que modificar la rapidez de los planes regulares intercomunales, cuestión que estamos avanzando bastante en este proyecto de ley. Eso como comentario, senador. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Bueno, vamos a seguir con audiencias la próxima semana, vamos a insistir en nos interesa mucho obviamente la opinión de Agorechi, creo que juegan un rol importante en esto, claro, este equilibrio entre autonomía de los gobiernos regionales para destinar sus recursos, pero por otro lado, cómo uno genera incentivos para que efectivamente no haya esta desigualdad de regiones donde algunos puede que no aporten ni un peso a planificación urbana y territorial de sus comunas y otros les importe mucho y aporten mucho más. Entonces esa disparidad me parece que es un tema que tenemos que buscar junto con Agorechi, el gobierno, los municipios de equilibrar, ¿no? en el país, porque es una necesidad nacional, digamos. Eso, sin más, sí. Les agradecemos nuevamente Cámara Chilena de la Construcción, Asociación Chilena de Municipalidades por sus aportes, ¿no? a la discusión de este proyecto. Quedamos atentos a nuevos insumos por escrito que nos puedan hacer llegar a la comisión y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.